Hoy estamos compartiendo llamados a pertenecer a Cristo. Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Todo lo que hizo nuestro Padre fue darnos a su Hijo, que fue el sacrificio perfecto, murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros para beneficio de nosotros. ¿Cuál fue el beneficio? Que Cristo nos justificó delante del Padre, nos hizo justos delante de Dios, nos hizo puros y santos, fuimos apartados por el Padre y nos liberó del pecado. Cristo nos liberó del pecado. Ya el pecado no se enseñorea más en nosotros. En Romanos capítulo 1, versículo del 5 al 8, Pablo dice: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho con ellos. O sea, lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros éramos gentiles. En la época de Cristo se hablaba de los gentiles y los judíos. Hoy en día nosotros no somos judíos, no somos gentiles, somos el pueblo de Dios, su iglesia, porque somos una nueva creación, creados a la imagen y semejanza de Cristo. Dice Pablo, para anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Al creer en Él y el obedecerle al Señor, al Padre, eso le da gloria a su nombre. Sigue diciendo Pablo: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Cristo. Nosotros fuimos llamados desde antes de la creación del mundo a pertenecer a Cristo. El Padre, en su infinito amor y su misericordia, Él, como en su plan perfecto de salvación, nos llamó a pertenecer a su Hijo amado, a su unigénito, el cual Él entregó por nosotros como el sacrificio perfecto. Él, en amor. La palabra dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso fue ese fue la obra perfecta de Cristo en la cruz, fue que nos liberó de la maldición del pecado, nos liberó de la maldición de la ley y su condenación. Ya el pecado no se enseñorea a nosotros. Él nos limpió, nos liberó del pecado. Sigue diciendo Pablo en el versículo 7, dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo. Si ve, aquí Pablo dice, son llamados a ser su pueblo. ¿Está hablando de los judíos? No, está hablando de los gentiles que recibieron a Cristo, ahora que son llamados cristianos, que es el pueblo de Dios, su iglesia, y la iglesia, a la vez de iglesia, somos los hijos de Dios, porque fuimos procreados por medio del esperma de la palabra. En Cristo, nosotros tenemos una nueva creación, un hombre nuevo, un hombre espiritual, que fue creado a la misma imagen de Cristo, del Hijo de Dios. Ese Pablo en el versículo 8 dice: ante todo les digo que mediante Cristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque por todas partes del mundo se habla de la fe que tiene en Él. En Cristo, Pablo está diciendo de la fe que los romanos tienen, pero esa fe proviene de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador o el perfeccionador de la fe. La fe de nosotros hoy en día, la fe de los romanos en esa época, era la fe del mismo Cristo, que Él obedeció al Padre en todo. Él caminó en fe hasta la cruz, creyéndole al Padre. ¿Por qué? ¿En qué le creyó al Padre? Que por medio de la obra perfecta en la cruz, Él iba a liberarnos a nosotros del pecado, de la esclavitud del pecado. Y eso fue lo que hizo. O sea, todos los que pertenecen a Cristo, Él nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado. Hoy en día nosotros somos libres. La palabra dice: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. La palabra dice que si el Hijo del Hombre te liberare, serás verdaderamente libre.
En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así, Pablo está hablando de la fe. La fe viene por escuchar la palabra que salió de los labios del Salvador, del Mesías. Y esa palabra es la que incrementa o afianza en nosotros, porque es el mismo Cristo hablando en nuestras vidas. Es la fe de Él la que actúa en nosotros. Dice Pablo, Pablo dice en Romanos 10, 17, dice, así que la fe viene por escuchar lo que se predica, y lo que se escucha viene de la predicación del mensaje que salió de los labios de Cristo, el Mesías mismo. O sea, nosotros el escuchar su palabra, el escuchar nos lleva a crecer, a afianzarnos en fe. Ahora, acuérdense que nosotros recibimos el Espíritu Santo, el cual fue unido a nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo es el espíritu de vida, el espíritu de amor, el espíritu de fe, el espíritu de sanidad, el espíritu de santidad. El Espíritu Santo le da fuerza a esa palabra que salió de los labios de Cristo, y esa palabra, esa revelación de esa palabra en nuestra vida se va arraigando y se va incrementando la fe en nosotros, nos vamos edificando, vamos madurando en fe, vamos caminando en fe y por medio de la fe de Cristo podemos vivir la victoria que Él nos ha dado en la cruz.